¿Qué tal? Bienvenidos al canal Aprende con Oscar Valdés. En esta ocasión te mostraremos cómo derivar implícitamente y bueno, vamos a hacer esta serie de ejercicios. Recuerden, este es nuestro último video de esta serie de Aprende a derivar. Y bueno, recordemos que esta derivada se usa normalmente cuando no se puede despejar la variable y pues de nuestra ecuación o de nuestra función. Y en este caso, en el primer problema, sí pudiéramos despejar y sin ninguna dificultad y podríamos derivar de la manera que lo hemos estado haciendo en los anteriores videos, pero vamos a aplicar la derivada implícita. Es muy importante recordar que la función y es una función que depende de x. Entonces, por ejemplo, si tenemos y elevado a un exponente, pues tenemos que recordar esta fórmula. Usamos esto en las derivadas normales. La derivada con respecto de x de u elevado a la n. Se bajaba el exponente, se le restaba 1 a su exponente y se multiplicaba por la derivada de u con respecto de x. En este caso, pueden cambiar u por una y. ¿Sí? La derivada con respecto de x de y a la n, pues se baja el exponente, se le resta 1 a su exponente y se multiplica por la derivada de y con respecto de x. Recuerden que y a fin de cuentas es una función que depende de x. Entonces, bueno, para empezar a derivar vamos a aplicar la derivada con respecto de x a toda nuestra ecuación. La derivada con respecto de x de toda esta ecuación que tenemos por aquí. Entonces, bueno, aquí tengo un producto, tenemos que recordar la derivada de un producto, sería la primera función, que sería x, por la derivada de la segunda. La derivada de y con respecto de x, pues sería de y entre dx, ¿sí? Más la segunda función, que sería y, sigo derivando este producto, por la derivada de la primera, la derivada de x, pues sería 1, ¿de acuerdo? Y bueno, vamos a continuar la derivada ahora de este término, la derivada de x con respecto de x, otra vez es 1, ponemos más 1, menos dos veces la derivada de y con respecto de x, que sería la derivada de y con respecto de x, menos la derivada de una constante, que sabemos que la derivada de una constante es igual a 0. Igual la derivada de 0 con respecto de x, pues también es igual a 0, y obtendríamos esta ecuación. Reescribiendo, pues tendríamos x por la derivada de y con respecto de x, más y por una, pues sería y, más 1 menos 2 derivada de y con respecto de x. Lo único que tenemos que hacer es despejar, ¿sí? Si pasamos estos dos términos que están sumando, los pasamos del otro lado, pues van a pasar restando. Y me quedaría x por la derivada de y con respecto de x, menos 2, que sería este término de acá, derivada de y con respecto de x, es igual a menos y menos 1. Y bueno, si factorizamos la derivada que queremos despejar, la derivada de y con respecto de x por x menos 2 es igual a menos y menos 1. ¿Sí? Entonces, bueno, vamos a pasar esto que está multiplicando dividiendo. Derivada de y con respecto de x sería igual a menos y menos 1 entre x menos 2. Podemos factorizar un signo menos en la parte de arriba. Me quedaría y más 1 y en la parte de abajo me quedaría x menos 2. Y podemos incluir este signo menos en la parte de abajo. Menos por menos me va a dar más y sería y más 1 entre el 2 positivo y menos por más me daría menos y me quedaría menos x. ¿De acuerdo? Y esta sería mi derivada, ¿sí? Con respecto de x, la derivada de y con respecto de x. Vamos al siguiente ejercicio. Aquí ya vamos a tener potencias de y para que podamos ver qué pasa con la regla de la cadena, ¿sí? Entonces recuerden, primero vamos a derivar toda la ecuación con respecto de x. Si tenemos términos que dependan de x, pues lo podemos expresar de una vez como el resultado, o si ustedes necesitan escribir paso a paso lo que vamos haciendo, pues lo pueden hacer. Entonces, si requieren, pues podemos poner el 4, no lo hice arriba, pero lo podemos hacer aquí, por la derivada con respecto de x cuadrada, ¿sí? Que saco la constante y derivo esto con respecto de x. Más 9 por la derivada con respecto de x de y cuadrada, ¿sí? No estoy derivando todavía, solo estoy expresando, menos la derivada con respecto de x de 36. Y pues ya podríamos nosotros sacar estas derivadas por separado, ¿sí? La derivada de x cuadrada pues sería 2x más 9
por la derivada de y cuadrada. Recordemos la regla de la cadena. Yo bajaría el exponente, le resto 1 y multiplico por la derivada de y. Sí, recuerden que en y es una función de x. Entonces bajo el exponente, le resto a unos exponentes, sería 2 menos 1, eso me daría 1. Podría poner aquí un 1 o puedo dejarlo simplemente como y. Pero recuerden que como y depende de x, se multiplica por la derivada de y con respecto de x. Y luego menos la derivada de una constante que sería 0, entonces lo dejamos así. Y esto es igual a 0. De aquí pues lo único que tenemos que hacer es despejar la derivada de y con respecto de x. 4 por 2 serían 8x más 9 por 2 serían 18y, derivada de y con respecto de x. Este 8x está positivo, pasa a negativo, y este 18y quedaría multiplicando, pasa dividiendo. Y me quedaría que la derivada de y con respecto de x sería igual a menos 8x entre 18y. Si nosotros dividimos menos entre más, sería menos, y si le saco mitad y mitad, me quedaría 4x entre 9y. Y pues este sería el resultado a este problema usando la derivada implícita. ¿Sí? Vamos con el siguiente ejercicio, que sería este, donde ya tengo yo una raíz cuadrada. Si quisiera despejar y, pues sería complicado, inclusive podríamos obtener una ecuación cuadrática, ¿no? Pero bueno, vamos a despejar, vamos a derivar aquí con respecto a x toda la ecuación para poder encontrar su derivado usando derivación implícita. Recuerden que yo puedo escribir las raíces cuadradas como un exponente fraccionario. Entonces yo puedo poner la derivada con respecto de x más y elevado a la 1 medio. Esto va a ser igual a la derivada con respecto de x de este primer término, que sería x, menos, porque aquí es menos, la derivada con respecto de x de la variable y. Y bueno, ya vamos a hacerlas paso a paso. No olviden que y es una función que depende de x. Entonces, bueno, cuando tenemos esto, es la regla de la cadena. Recuerden que se baja el exponente, se le resta 1 a ese exponente. Un medio menos un entero me va a dar menos un medio. Pero no olviden que se multiplica por la derivada con respecto de x de lo que está dentro, que sería x más y. ¿De acuerdo? Ahorita lo seguimos resolviendo en el siguiente paso, mientras la derivada de x con respecto de x me va a dar 1. Menos la derivada de y con respecto de x, pues eso no sé cuánto es todavía, pero es lo que pretendo saber. Si yo puedo despejar eso que sea la derivada de y con respecto de x, pues voy a encontrar el resultado. Vamos a seguir realizando estas derivadas que nos van quedando. Lo que está de color negro se sigue quedando igual y lo vamos a arrastrar pues hasta el final del ejercicio. Nos quedaría x más y a la menos un medio, ¿sí? Y bueno, la derivada de esto sería la derivada de x con respecto de x, sería un 1, más la derivada de y con respecto de x, pues sería la derivada de y con respecto de x. Y bueno, esto sería igual a 1 menos la derivada de y con respecto de x. Vamos nosotros a reescribir esto como un exponente positivo, pero ya poniéndolo en la parte de abajo. Recordemos que x a la menos n es igual a 1 entre x a la n. Entonces lo podemos poner como 1 entre 2 por x más y a la 1 medio positivo, ya aquí en la parte de abajo. Pero recuerden que las potencias fraccionarias también representan una raíz. En este caso, una raíz cuadrada. Y sería la raíz cuadrada de x más y. ¿Sí? Todo esto multiplicando a 1 más la derivada de y con respecto de x igual a 1 menos la derivada de y con respecto de x. Para no tener fracciones, pues yo voy a pasar estos dos que están dividiendo del otro lado multiplicando. Y me quedaría 1 más la derivada de y con respecto de x sería igual a 2 raíz de x más y, ¿sí? Por 1 menos la derivada de y con respecto de x. Y vamos a desarrollar este por este y este por este. Me quedaría 1 más la derivada de y con respecto de x es igual a 2 raíz de x más y por 1, pues me va a dar 2 raíz de x más y. ¿Sí? Más por menos sería menos 2 raíz de x más y por la derivada de y con respecto de x. Entonces recuerden que tenemos que despejar la derivada de y con respecto de x. Esto de aquí está restando, pues pasaría sumando del otro lado. Y este 1 está positivo, pues pasa negativo del otro lado.
Y me quedaría lo que ya teníamos, la derivada de y con respecto de x. Este que pasa sumando, más bien, sería más 2 raíz de x más y por la derivada de y con respecto de x. ¿Sí? Y esto, pues sería igual a esto que ya teníamos de este lado, 2 raíz de x más y. Y este 1 pasa restando, le ponemos menos 1. Ahora vamos a factorizar la derivada de y con respecto de x. Si la factorizamos, pues nos quedaría 1 más 2 raíz de x más y. Si hubiéramos desarrollado esto, la derivada de y con respecto de x por 1, pues me va a dar este término. La derivada de y con respecto de x por 2 raíz de x, pues me va a dar todo este término que ya teníamos arriba. Del lado derecho queda exactamente igual, 2 raíz de x más y menos 1. Y bueno, esto que está multiplicando, pues lo vamos a pasar dividiendo y ya vamos a tener despejada la derivada de y con respecto de x, que sería igual a 2 raíz de x más y menos 1, entre esto de aquí que sería 1 más 2 raíz de x más y, ¿sí? Que sería lo que pasa dividiendo, y pues bueno, esta sería la derivada implícita de esta función que estábamos calculando. ¿De acuerdo? Vamos con el siguiente ejercicio, que sería el problema 4. Ya tenemos una función trigonométrica donde su argumento pues depende de x y de y. Entonces, de igual manera, pues vamos a derivar igual. Vamos a derivar con respecto de x, pues toda nuestra expresión. ¿Sí? Me quedaría la derivada con respecto de x del seno de x más y igual a la derivada con respecto de x, pues de x, que era lo que teníamos de este lado. Y vamos a derivar. Recordemos que la derivada del seno de u, ¿sí? Con respecto de x era igual al coseno del mismo argumento, que sería u por la derivada de su argumento con respecto de x. Entonces para nosotros, en este caso, u pues sería x más y. La derivada del seno pues sería el coseno del mismo argumento, ¿sí? Multiplicando por la derivada con respecto de x de ese argumento, que sería esta parte que a veces suele olvidarse al realizar derivadas. Nos quedaría la derivada de x más y. Y bueno, esto sería igual a la derivada de x con respecto de x, que eso es igual a 1. Vamos a seguir desarrollando esto. Me quedaría el coseno de x más y por esta derivada. La derivada de x con respecto de x es 1. Más la derivada de y con respecto de x, pues la voy a dejar expresado como derivada de y con respecto de x. Y bueno, en este caso, pues ya tendríamos derivado esta parte y pues ya podríamos nosotros despejar dy en dx, ¿sí? Esto es lo de color rojo. Derivada de x, repito, sería 1. La derivada de y, pues sería la derivada de y con respecto de x. El coseno está multiplicando. ¿Cómo pasaría? Pasaría dividiendo. Me quedaría 1 más la derivada de y con respecto de x es igual a 1 entre el coseno de x más y. ¿Sí? Aquí podemos inclusive cambiar por su identidad. Recordemos que la secante de x más y es igual a 1 entre el coseno de x más y. Esta es una identidad trigonométrica. La secante de cualquier ángulo es igual a 1 entre el coseno de ese mismo ángulo. Entonces podríamos poner que sería 1 más la derivada de y con respecto de x es igual a la secante de x más y. Y este 1 que está aquí está sumando. ¿Cómo pasaría? Pasaría a restar. Y me quedaría la derivada de y con respecto de x es igual a la secante de x más y que teníamos por aquí, por, bueno, menos este 1 que pasa a restar, ¿sí? Y ya tendríamos pues nuestro siguiente ejemplo. Vamos con el 5, nos faltan, si no me equivoco, 3 para terminar los ejemplos que teníamos programados. Y bueno, en este quinto ejemplo, nuevamente, pues podemos nosotros derivar toda la expresión con respecto de x, ¿sí? Y podemos pues hacerlo por separado. El primer término pues nos quedaría la derivada con respecto de x de la variable x, ¿sí? Menos la derivada con respecto de x del logaritmo natural de y. Aquí mucho cuidado porque recuerden que y es una función que depende de x. Y por último sería igual a la derivada con respecto de x del logaritmo natural
de x. Para poder hacer estas segunda y tercera derivada que salen por aquí, recordemos que la derivada con respecto de x del logaritmo natural de u sería igual a 1 entre su argumento por la derivada de u con respecto de x, ¿sí? Les decía, podemos cambiar inclusive la u por la y ya nos va a dar la derivada del logaritmo natural de y. Entonces, hagámoslo paso a paso. La derivada de x con respecto de x sería 1, menos la derivada con respecto de x del logaritmo natural de y. Les decía yo, si reemplazan aquí la u por la y, pues obtendríamos ya la fórmula. La derivada con respecto de x del logaritmo natural de y, pues sería 1 entre y, que es 1 entre su argumento, por la derivada de y con respecto de x, ¿sí? Y bueno, esta de hecho sería la derivada del logaritmo natural de y, que es lo que voy a poner aquí. 1 entre su argumento, ¿sí? Por la derivada de su argumento con respecto de x, ¿de acuerdo? Y esto sería igual a la derivada con respecto de x del logaritmo natural, que sería 1 entre su argumento por la derivada de x con respecto de x, que bueno, esto sabemos que es 1, por lo tanto podemos omitirlo y simplemente ponemos 1 entre x. Y ya de aquí lo único que tenemos que hacer es despejar pues, nuestra variable derivada de y con respecto de x. Lo que yo haría sería este 1 está sumando, pues pasa restando. Me quedaría menos 1 entre y por la derivada de y con respecto de x. Esto sería igual a 1 entre x menos 1. ¿Sí? Voy a multiplicar todo por un menos para que sea más fácil trabajarlo. Sería 1 entre y por la derivada de y con respecto de x, multiplicando por un menos 1. ¿Sí? Menos por menos, pues ya es más. Igual a menos por menos para el 1, pues me daría más. Y puedo poner el 1 primero, menos, porque va a ser más por menos menos, y me quedaría 1 entre x. Y ahora sí, esta y está dividiendo, ¿sí? Pues pasa multiplicando. Y me quedaría que la derivada de y con respecto de x sería igual a y por 1 menos 1 entre x. Y podemos hacer este quebrado. Sería y igual a el mínimo común denominador sería x y sería x menos 1. Como este no tiene denominador, le pueden poner un 1 y se multiplica el de arriba por el denominador común o el mínimo común múltiplo, ¿no? 1 por x, pues sería x, menos 1, porque ya teníamos esta parte dividida entre x. Y bueno, ya nada más para escribirlo quizás un poquito mejor, pues podríamos ponerlo como y sobre x por x menos 1. ¿Sí? Cualquiera de estas dos opciones es correcta y esta sería la derivada implícita pues, de esta función. ¿Sí? Vamos con el siguiente ejemplo. Creo que todavía nos quedan dos, si no me equivoco. ¿Sí? Vamos con este que es el 6. Y tendríamos lo siguiente. El coseno de x más y igual al seno de x menos y. En esta función, pues si quieren despejar y, pues no se va a poder. Entonces, pues podríamos derivar implícitamente. Derivamos absolutamente todo con respecto de x. Nos quedaría la derivada con respecto de x del coseno de x más y. Igual a la derivada con respecto de x del seno de x más y. Y recordemos esas dos fórmulas de derivación. La derivada con respecto de x del coseno de u es igual a menos el seno de u por la derivada de u con respecto de x. Y la derivada con respecto de x del seno de u sería igual al coseno de u por la derivada de u con respecto de x. Estas son fórmulas que podemos encontrar en el formulario para poder derivar estas expresiones. Entonces vamos a hacerlo con cuidado. En este caso, u vale x más y, que sería esta u de aquí. Entonces la derivada del coseno es menos seno del mismo argumento. Entonces me quedaría menos el seno de x más y, ¿sí? Por la derivada con respecto de x más y. No olviden nuevamente que y es una función que depende de x, ¿de acuerdo? Del lado derecho me quedaría algo parecido. La derivada del seno es el coseno del mismo argumento, entonces me quedaría coseno de x más y, ¿sí? Por la derivada de su argumento, que la derivada de u, en este caso para el seno, que sería x más y. Entonces me quedaría la derivada con respecto de x más y.
Y bueno, ya derivamos seno y coseno, lo único que nos falta es derivarlo de rojo. Vamos a hacerlo con mucho cuidado. Me quedaría menos seno de x más y por la derivada con respecto de x, que sería un 1, más la derivada de y con respecto de x, que bueno, eso no sabemos cuánto es, pero lo podemos dejar expresado para poder despejarlo. Del lado derecho nos quedaría el coseno de x más y, ¿sí? Por esta derivada que sería la misma que teníamos acá. Y de hecho aquí permítanme corregirlo, en vez de más era menos, ¿sí? Entonces estamos todavía a tiempo, por ahí le puse sin querer más, pero era menos. Es x menos y, x menos y, x menos y aquí sería x menos y. Y bueno, ahora sí, la derivada de x con respecto de x me va a dar 1, ¿sí? Menos la derivada de y con respecto de x, que lo vamos a expresar pues precisamente de esta manera. Y bueno, ahora lo que vamos a hacer es despejar la derivada de y con respecto de x. Vamos a realizar estos productos. Menos por más sería menos el seno de x más y. Menos por más sería menos el seno de x más y, ¿sí? Por la derivada de y con respecto de x. Eso sería este por este y este por este. Vamos con lo del lado derecho. Coseno de x menos y por 1 sería coseno de x menos y. ¿Sí? Menos, porque más por menos sería menos, coseno de x menos y por la derivada de y con respecto de x. Coseno de x menos y por la derivada de y con respecto de x. Y bueno, tenemos dos términos que tienen derivada de y con respecto de x. Voy a pasar este del otro lado, pasa positivo. Y tenemos dos términos que no tienen la derivada de y con respecto de x. Entonces este que está negativo lo voy a pasar positivo. Y me quedaría este que pasa positivo de este lado y sería coseno de x más y por la derivada de y con respecto de x, ¿sí? Y de este lado, perdón, más bien nos quedaría también este que está por aquí, pasé este positivo y este queda restando, sería seno de x más y por la derivada de y con respecto de x. Y ahora sí, del lado derecho nos quedaría este coseno que ya estaba de ese lado, coseno de x menos y, y de hecho otra vez déjenme corregirlo por aquí, sería x menos y, ¿sí? Este que está restando pasa sumando y este que ya estaba aquí, pues se queda aquí. Ahora este coseno ya lo teníamos, coseno de x menos y este seno que está restando pues pasa sumando, más el seno de x más y. Y bueno, ya podemos factorizar en este momento pues la derivada de y con respecto de x sería multiplicando al coseno de x menos y menos el seno de x más y. Entonces ahí estamos factorizando para ahorita pasar dividiendo. Aquí me quedaría lo mismo, coseno de x menos y por el seno de x más y. Y bueno, todo este paréntesis, así como está multiplicando. Entonces pasa del otro lado, dividiendo. Y me quedaría la derivada de y con respecto de x, sería igual al coseno de x menos y por el seno de x más y entre el coseno de x menos y menos, ¿sí? Aquí de hecho era más, aquí es más, menos el seno de x más y. ¿De acuerdo? Y bueno, aquí ya tendríamos este resultado. Lo podríamos dejar aquí o podríamos intentar usar identidades. Quizás multiplicar por el conjugado pueda servir, pero bueno, yo lo voy a dejar hasta aquí para fines prácticos. ¿Sí? Ahora, ese es el ejemplo 6. Si no me equivoco, eran 7. Ya nada más nos falta uno. Vamos a buscarlo por aquí. ¿Sí? Vamos a hacerlo por aquí. Ok, primero, si ustedes gustan, podemos reescribir esas raíces cuadradas como una potencia fraccionaria. ¿Sí? Entonces podemos poner x a la 1 medio más y a la 1 medio igual a 2a. Y ahora vamos a derivar pues toda esta expresión con respecto de x. ¿Sí? Y bueno, vamos a hacerlo un poquito más directo. La derivada de x a la 1 medio. Se baja el exponente
y se le resta 1 a ese exponente. Más la derivada de y a la 1 medio, pero recuerden que y es una función de x. Entonces de igual manera se baja el exponente, se le resta 1, pero se multiplica por la derivada de y con respecto de x. Y esto sería igual a la derivada de 2a, que si yo estoy derivando con respecto de x, pues todas las demás letras que yo tenga en mi expresión, pues las tengo que considerar como constantes. Entonces la derivada de 2 por a, pues sería 0 porque es una constante. Y ya nada más de aquí tenemos que despejar la derivada de y con respecto de x. Podemos multiplicar todo por 2 para cancelar ese medio. Me quedaría x a la 1 medio, a la menos 1 medio, más y a la menos 1 medio, por la derivada de y con respecto de x igual a 0. Podemos reescribir ahora estos exponentes negativos como una fracción. Recordemos que x a la menos n es igual a 1 entre x a la n. Entonces me quedaría 1 entre x a la 1 medio, que puede escribir este 1 medio también como un radical de una vez para aprovechar este paso, más 1 entre la raíz de y. ¿Sí? Y esto por la derivada de y con respecto de x. Entonces, de manera pues un poquito civilizada, por decirlo así, pues tendríamos esta expresión. Ahora esto es igual a 0 y este término que está positivo, pues va a pasar negativo. Me quedaría 1 entre la raíz de y por la derivada de y con respecto de x sería igual a menos 1 entre la raíz de x. Y ahora esta raíz de y que está dividiendo, pues puede pasar multiplicando. Y me quedaría que la derivada de y con respecto de x sería igual a menos la raíz de y entre la raíz de x. ¿Sí? Esta raíz de y está dividiendo, pasa a multiplicar. Y bueno, si ustedes gustan, pueden agrupar esto en una sola fracción. Y me quedaría ahora sí que la derivada de y con respecto de x sería menos la raíz cuadrada de y sobre x. Y con esto terminaríamos estos ejemplos de derivada implícita. Esperamos que estos videos te hayan sido de utilidad. Recuerda, ayúdanos a crecer, dale like al video, suscríbete al canal si no estás suscrito y comparte nuestro contenido con tus amigos, compañeros y familiares a los cuales pueda ser de utilidad. Y no olvides que aquí en el canal Aprende con Oscar Valdés, el link te lo pones tú. Hasta la próxima.